Buenos días, pues bueno, nuevamente con ustedes, ahora en la parte de experiencias con conciencia, y el día de hoy es todo un gusto, estamos aquí con alguien muy especial para mí, para quienes viajamos, Laia. Laia fue quien nos ayudó muchísimo con su eh, chispa en todo momento y que nos hizo ver cosas de otra perspectiva no veíamos. Entonces, pues qué bueno que estás por acá. Muchas gracias por estar. Y pues bueno, ¿por qué no empezamos? ¿Cómo fue esto del viaje a Japón? ¿Cómo se dio que te incorporaras? ¿Cómo lo pensaste? En tu caso, recuerdo que fue muy interesante. ¿Por qué nos comentas? Sí, fue algo que llevaba mucho tiempo gestándose, digamos. Empezó desde que mi mamá tenía como un sueño de conocer Japón, por ser, ya sabes, como el referendo de algo tan lejano y tan ajeno a nosotros. Y fue algo que ella siempre quería desde hace mucho, mucho tiempo. Y se empezaron a dar las cosas. Me dijo que cumplió 60 este año, entonces fue una de las razones por las que quería hacer algo diferente. Y de ahí se empezó a animar, empezamos a buscarlo, supimos que tenías esta experiencia y yo me uní de segunda para decirle, bueno, si tú vas, yo voy, me interesa igual, siempre me ha gustado muchísimo la cultura japonesa, entonces pues agarrar la oportunidad de decir, vámonos, nos vamos. Oye, como que cuando ya dijeron, ya vamos, ya estamos en esto, ¿qué eran las expectativas? ¿Qué esperaban del viaje? No tenía ni idea, la verdad. O sea, esperaba un mundo totalmente distinto, que al final de cuentas sí lo tuvimos, pero no sabía qué esperar. Tenía mucho miedo a lo mejor de la barrera del lenguaje y del sentir un poco. Yo soy mucho de organizar mis propios viajes y esto, entonces de pronto soltar un poquito el control y decir, bueno, lo vamos a dejar en manos de alguien más y las experiencias de alguien más. Me costó trabajo, pero al final de cuentas fue lo mejor, ¿no? Entonces no sabíamos qué esperar. La verdad es que creo que nos cayó el 20 de que íbamos a ir hasta que estábamos en el avión. Y llegando allá, bueno, o sea, fue un shock cultural impresionante al inicio, pero después, mientras pasaban los días, fue muy chistoso empezar a ver más similitudes que diferencias con Japón y México, ¿no? O bueno, con lo que conocemos. Sí, como que de alguna manera me pongo en tu lugar, ¿no? Decir, bueno, ya, sí, se da, mi mamá quiere ir, yo me sumo, voy a tener esta experiencia diferente porque no lo voy a organizar yo. Exacto. Sin embargo, también hubo cosas que tú nos sugeriste y fueron muy buenas. Así es. Muy buenas para todo el grupo, y ahorita platicaremos de ellas. Pero esto también de decir, bueno, ya llego, ya estás en Japón, de acuerdo a los días como llegábamos, previos a los días, ya nos falta después que el día, justo el día, y ya, viajamos, ¿no? ¿Qué sensaciones te venían del viaje? Tu mamá también muy emocionada porque se cumplía esto, Sí. el anhelo, la aspiración que había tenido, y que ya se iba dando, se iba concretando. Entonces, cuéntanos esto de llegar a Japón. ¿Cómo? Fue increíble. Desde que llegamos al aeropuerto y fuimos a una tiendita a comprar las papas más raras que encontráramos, ¿sabes? O sea, desde lo cotidiano y las cosas más normales de eso, hasta las cosas enormes como, bueno, los templos, la filosofía, etcétera, ¿no? Pero justo algo de lo que hablaba mucho sobre cuando llegamos a Japón con mis amigos es que al inicio pues sí fue muy, muy impactante el no entender nada y el sentirte como pez fuera del agua y bueno, ok, tener la seguridad de que vas en grupo y de que estás apoyada y tienes guías, etcétera, pero al principio sí es un shock de, ok, o sea, si aquí me pierdo y me voy a la calle, no voy a saber, no voy a tener ni idea, ¿no? Pero lo curioso es que eso se fue cambiando un poco de una ansiedad a no entender nada a un poco una paz del saber de, bueno, voy a tener que entender lo que tenga que entender, pero hay tanto estímulo y hay tantas cosas que de pronto, pues el entender lo básico lo hacía un poco más sencillo como para digerir, pero un shock cultural de lo más grande hasta la comida, el hotel, absolutamente todo te cambia. Yo recuerdo, y ahorita con lo que compartes, que
esta parte de un libro muy famoso que se llama Mente de Principiante. Ok. Y que creo que justamente es esto, al tener la mente de principiante va uno abierto. Y todo el recuerdo, y te recuerda a ti, y a Pau, a todos en el grupo, de repente decíamos, esto es nuevo, ¿y cómo se hace? Entonces era descubrirlo, compartirlo y demás. Y esto yo creo que es la mente de principiante que permite justamente esta apertura a nuevas cosas y decir, bueno, qué bien, ¿no? ¿Qué más viene? Y cómo lo disfruto, ¿no? No cómo lo rechazo, sino cómo lo disfruto. De acuerdo. Digo, al principio, el primer día, sí, te digo, los primeros días sí es un poco entre el jet lag y el vuelo y las experiencias todas nuevas, porque no es algo nuevo como para cuando vas a un viaje, no sé, más occidental o lo que sea, que vas a conocer algo, sino aquí todo es nuevo, absolutamente todo es nuevo. Y ese es ojos curiosos que dices de justo empezar a ver todas estas experiencias y cómo encajas tú en ellas, sí me hizo valiosísimo. Y cómo esos primeros días ya vienen, pasamos esos primeros días, un poco más adelante, cómo vas incorporando, ¿qué vas sintiendo? Es que te juro que siento que voy a llorar nada más de acordarme. Para mí, si pudiera resumir el viaje a Japón, a mí me cambió completamente cómo veo las cosas, cómo valoro los viajes. Le contaba a mi mamá, yo hace 10 años me fui a Holanda a hacer un intercambio y es la vez en mi cabeza que recuerdo de tener este anhelo de regresar y de volver a conocer y de todo lo demás. Y sí he viajado desde entonces, pero no me había pasado este anhelo y como estas ganas de regresar como la siento ahorita, ¿no? Y si resumo, como te decía, el viaje como en una oración es, cada día fue mejor que el pasado, ¿sabes? Cada día encontrábamos cosas nuevas y encontrábamos experiencias que igual y no era lo más magnífico, que hubo días que sí, templos que te dejaban con la boca abierta, viajes, ¿no? Pero hasta las cosas más chicas. Uno de los momentos como más bellos que tengo es acordarme subiendo a la estación de trenes y ver todos juntos como equipo pasar el Shinkansen que no se paró en la estación y de verdad tener como una actitud de niño al verlo y gritar de la emoción y de la sorpresa y de volver a como emoción primal sin siquiera filtrarla como adulto o lo que sea, porque tanto grité yo como gritó mi mamá, como gritamos todos de verlo, ¿no? Entonces eso, cada día una cosa nueva y en cada cosa, ¿sabes? No solamente en las experiencias y en los tours, sino en la comida, en donde nos quedábamos, en todo. Y entonces esto como que se va incorporando estos ojos nuevos de la mente de principiante que te vas abriendo y te abres para todas estas experiencias. Como dices, no necesariamente cosas muy complejas, sino hasta lo más simple. Salud de la gente, la cotidianidad, el ir a comprar, como dicen, las papas más raras, ¿no? Y probarlas y decir, bueno, sabe a qué o no me sabe, o me gusta o no me gusta. Total. Y entonces tus sentidos empiezan a despertar, ¿no? Y estar, como dices, como nos compartes en el ver el tren bala por primera vez que se para y dice, wow, ¿qué es esto, no? Sí, yo creo que Japón es un agasajo para la curiosidad, ¿sabes? O sea, si lo pudiera definir así, es un agasajo para la curiosidad. Desde, no sé, el comer en las vending machines, en donde puedes, ya sabes, con 100 yenes sacar una crema de elote en una lata, ya sabes, son cosas cotidianas y que a lo mejor si te lo cuento así no tienen nada de especial, ¿no? Pero el llenar un día con tantas experiencias pequeñas que te despiertan este lado curioso fue una de las veces que más presente me sentía, ¿sabes? Y que más estaba ahí, no en el teléfono, no en otras cosas. Sí, que es justamente la conciencia, ¿no? Sentirme aquí, vivir aquí y qué sigue, ¿no? Y qué va a pasar, porque si no me lo pierdo, si no esto me lo pierdo, porque de repente pasa y que de repente algo sucede y alguien te comparte, porque también son experiencias con el grupo de que alguna gente está viviendo de una manera, otras personas la están viendo de otra manera, y entonces llegar a lo mejor a coincidir en la comida, en la cena y platicarlo, pues es algo que nos enriquece, ¿no? Eso fue como un bonus, ¿no? Además, porque lo he pensado mucho y es, bueno, si hubiera hecho este viaje quizás sola con mi mamá, sabiendo que era un anhelo que ella tenía, lo podríamos haber planeado, ¿no? Pero siento que las experiencias que tuvimos y como lo completo que sentí el viaje en muchísimos aspectos hizo que lo disfrutáramos aún más, ¿no? Y que viéramos partes que probablemente no hubiéramos visto de otra manera. Sí, claro que podríamos haber hecho un viaje, mi mamá y yo, a Japón solas, ¿no? Pero
fue súper enriquecedor ir contigo, ¿sabes? Y tener esta experiencia de verlo a través de tus ojos. Sé que lo hemos dicho muchas veces y no es como que... Quiero reformular eso porque no lo vimos totalmente a través de tus ojos, sino que tú pusiste el escenario perfecto como para que nosotros llenáramos este camino o esta estructura con las cosas que nosotros queríamos hacer y cómo lo queríamos experimentar, ¿sabes? O sea, porque igual y sí vamos a los templos, ¿no? Pero cómo llega una persona y cómo lo experimenta, las preguntas que hace, lo que se lleva, eso es de cada quien. Pero definitivamente el valor de este viaje para mí es en la comunidad que creamos todos juntos y en la estructura que tuvo como para conocer cosas nuevas. De verdad, para mí eso es lo más valioso. Es claro, encontramos 10,000 cosas nuevas. Jamás hubiera ido a Odawara, jamás hubiera ido a Ise, ¿sabes? Pero de pronto esas cosas que se sienten no turismo, sino el vivir Japón de una manera en 16 días, vaya, me gustaría quedarme mucho más, ¿no? Pero el tener esa probadita más a fondo y con este background de lo que es lo que estamos viendo, me parece increíblemente valioso. Oye, y recuerdo, ahorita me viene a la mente muchos, ¿no? Que compartimos el grupo y demás, pero hay uno que ahora me viene a la mente que es Kamakura. ¿El Buda? El Buda de Kamakura. El Buda de Kamakura para mí fue increíble. La verdad es que creo que toda la parte espiritual que tú también me ayudaste a encontrar ahí y a entender un poco como el contexto de por qué es tan importante para la sociedad japonesa y cómo está tan integrado dentro de la misma sociedad, me hizo verlo completamente distinto y me llenó mucho de emoción, me hizo valorar una filosofía que a lo mejor no conocía de la mejor manera, pero que de pronto encontrar estas cosas me hacen mucho sentido, ¿saben? Lugares que terminaron siendo de lo más mágico. Odawara para mí, por ejemplo, es un lugar que pues casi fue de paso, ¿no? Pero cuando pasamos por ahí se me hizo increíble. Entonces estas pequeñas joyas ocultas, más allá de solo Tokio o de lo que ves como un viaje comercial, también es increíble. Sí, que yo creo que eso es la experiencia completa, ¿no? Lugares, por ejemplo, donde sí, turísticos, por supuesto que se visitan, pero también otros lugares pequeños, unos lugares que a lo mejor no son tan conocidos, tan visitados y que tienen algo que aportarnos, y entonces hacemos esta mezcla para crear estas experiencias y estar estas conciencias. Ahora, creo que va a ser difícil la siguiente, pero sé por cómo los platicaron. Si tuvieras que nombrar algunas de las cosas que más te llamó la atención, les has comentado acerca de lo que has vivido, ¿qué es lo que recuerdas ahora al hacer el recuerdo del viaje? Creo que el shock cultural o la cultura en sí japonesa es una de las cosas con las que más me quedo, porque claro, una respuesta obvia sería la comida, que fue increíble y que fue novedosa todos los días, ¿no? Pero el poder ver una cultura distinta y como las cosas fundamentales en las que somos distintos, pero también las cosas fundamentales en las que somos iguales, ¿no? O sea, digo, nosotros como latinos, como mexicanos, igual y somos muy de hablar y expresivos y todo lo demás, y el estar inmerso en una cultura que valora mucho como el silencio, el estar para adentro, todo lo demás, te hace cuestionar lo que tú haces y te hace como apreciar lo que ellos hacen, ¿sabes? Pero sin ser fríos y sin ser desconectados. Tuvimos un par de ocasiones en las que necesitamos la ayuda de un local por alguna o por otra razón y encontramos gente súper dispuesta a ayudar, súper entregada, súper servicial, ¿sabes? Entonces es una cultura hiper interesante, me parece que está llena como de contrastes, ¿no? O sea, es una parte mucho de orden y de ser serios y de tomar en serio el trabajo, por ejemplo, pero también otra parte súper infantil, no sé, muñequitos en todos lados, ¿no? Valorar los colores, valorar como esta parte y abrazar esta parte infantil. A veces hasta un poco raro, creepy, ¿no? Que no entiendes, sí. Pero hay otra parte que es muy padre, ¿no? Entonces, el sumergirte en una cultura tan diferente a la tuya, como que a mí fue lo que más me hizo valorarlo y lo que más me sigue en la cabeza hasta ahora.
Recuerdo hablando de la palabra inmersiva, porque eso tiene y relaciona mucho contigo, porque una de tus sugerencias justamente que fuimos, buena parte de nosotros fue justamente a una experiencia inmersiva en uno de las, en un museo, el Team Lab, que es justamente algo muy de avanzada, ¿no? Y creo la palabra, digo, aparte de la experiencia, gracias por la sugerencia que nos hiciste a todos, de inmersión. O sea, realmente lo que pasó fue estás dentro. Estás dentro y entonces estás viendo lo que dices, esto que me resulta diferente y no lo entiendo, y esto que a lo mejor resuena conmigo porque me cuesta trabajo a lo mejor el silencio, el seguir ciertas indicaciones, etcétera, pero lo estoy viendo y entonces me estoy moviendo de una manera consciente, ¿no? Consciente. Totalmente. Ahora regresamos, ya vamos de regreso hacia México y ¿qué serían, digo, ahorita ya los recuerdos que nos estás, gracias, compartiendo? ¿Qué se queda contigo? ¿Qué valoras de esta experiencia? Un anhelo de regresar mañana impresionante, ¿sabes? Es lo que te decía de hace 10 años que no experimentaba eso después de un viaje, ¿sabes? Y sí he viajado en lugares muy lindos y todo, pero este cambio fundamental de cómo lo viví y de cómo lo disfruté es invaluable para mí, ¿no? También las conexiones y las amistades que hicimos allá, digo, yo tuve la suerte de que conocía a varias personas de los que estábamos en el grupo, pero también hubo personas que yo no conocía y que tienes mucha razón en que enriquecen muchísimo tu experiencia porque todos están viviendo lo mismo, pero de maneras distintas. Así es, justamente, ¿no? Se enriquece, el grupo enriquece y a su vez la experiencia enriquece y entonces resulta algo que comentábamos, tantas personas viajan, tantas experiencias hay, diversas cada una de ellas, ricas cada una de ellas, y ahora con esta riqueza el regresar y hacer una introspección, ¿no? Y decir, bueno, esto que viví, que pasa como muy rápido, se te pasa eso, que de repente se pasa muy rápido, y de repente, pero está, y entonces viajo y necesitamos el tiempo a lo mejor para ir acomodando las cosas, ¿no? Me pasó mucho que sentí el regresar fue muy complicado para mí por, bueno, todo el trayecto al final de cuentas, ¿no? Pero es sentarte en tu cuarto 24 horas después de subirte a un taxi en Tokio, ¿no? Y estar ahora estoy en Toluca, sentada con la misma ropa en la que estaba del otro lado del mundo, es como una disonancia muy rara, pero que te lleva justo a esta parte de, sí, a mí me pegó primero como nostalgia de, no puedo creer que se acabó tan rápido, pero las siguientes semanas fueron mucho de voltear hacia adentro, de voltear a ver las fotos y de entender qué fue lo que pasó, porque a mí la nostalgia me pegó mucho porque siento que pasé todo tan rápido que no tuve tiempo de disfrutarlo en el momento, aunque sí lo disfruté definitivamente, pero de procesarlo en su completa, ¿no? Entonces el regresar e irlo desmenuzando poquito a poquito, irlo escribiendo, irlo todo, como que cristaliza la experiencia y hace que se quede más adentro, digo yo. Sí, es algo que creo que nos pasa, ¿no? Como dices, fue tanto, a lo mejor abruma el contraste, que son tantas cosas que estamos viviendo, que estamos oliendo, sintiendo, todos los sentidos abiertos, que de repente, pues bueno, sí lo vivimos, estuvimos ahí, pero al regresar empiezas entonces a acomodar las cosas, sí, acomodarla, darle su lugar, y eso lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo para después justamente llegar al siguiente estado, que es justamente ¿qué te quedas? Ay, me quedo con una admiración enorme y me quedo con un recuerdo increíble. Sí, de por sí, bueno, tuvimos, claro, nuestras dificultades como equipo, como grupo, hubo un par de personas que se enfermaron y que eso al final de cuentas como que mermaba un poco la experiencia del grupo, pero al final de cuentas eso no importa. Y cuando regresas, el pensar en todas esas cosas que a lo mejor y en el momento no se sentían de lo mejor, no importan, porque te quedas con todo lo increíble, con todas estas experiencias nuevas. Y a mí me pasaba mucho porque también pensándolo, siento que mi generación está muy conectada con Japón, porque crecimos con ella de muchas maneras, ¿sabes? En cultura pop, en muchísimas cosas. Entonces el poder ir y conectar todas estas partes de cultura pop o de cosas que me imaginaba, creía que conocía o lo que sea, y verlas en persona y el experimentarlas es una manera increíble de viajar, siento. Sí, es algo que justamente, ¿no? Estos viajes
enriquecen, y eso es justamente la idea, ¿no? Y poder tener Sí. estas experiencias con conciencia, y esa conciencia, eso que ya vivimos, eso que resolvimos, eso que vimos, lo integramos, nos tratamos en integrarlo, ya lo tenemos, queremos regresar a este o a otros lugares, pero entonces con esta idea de tener esta mente de principiante, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si Igual. entonces esa mente la tenemos, ya sabemos, ya contactamos de nuevo a nuestro niño, nuestra niña está ahí presente, ¿cómo la sacamos más ¿Cómo puedes pasar esas habilidades que desarrollaste a algo que conoces o que es familiar para ti, pero que lo mismo familiar hace que no te des cuenta que también aquí en México y también en nuestro día a día podemos tener ojos curiosos y podemos verlas y afrontar las cosas de una manera distinta y hasta turistear nuestro propio país, ¿sabes? Y buscar otras cosas. Creo que son skills que puedes intercambiar. Bueno, pues muchas gracias, Laia, fue un placer. Estas experiencias con conciencia, recuerden, son parte de los tres pilares: liderazgo con conciencia, salud con conciencia, experiencias con conciencia. Todo esto, síganos en nuestras redes sociales, tengan este video, compártanos a la gente que ustedes crean que aprecien esto, que estén interesados, que abran, como Laia nos compartió, para volver a contactar con estos niños. Y recuerden que crecerse es recordar, apreciarse para llegar a ser la mejor versión de cada uno de ustedes.